Hola, hola a todos y todas y todos. Feliz tiempo de fiestas y celebraciones, conmemoraciones y reventones en este diciembre de pandemia, en donde ya nos prometen vacunas y ya no sé a qué le tengo más miedo, si al virus o a la vacuna. Pero la sesión de hoy se trata de contarles la historia de mi viaje, un viaje espiritual, así se llamaba en aquel entonces. Hoy en día es el desarrollo de la conciencia, el despertar de la conciencia, la ciencia del espíritu. Ya inclusive hay un muy buen libro de física cuántica y neurociencia juntos que le están llamando la física de Dios. Pero en aquel entonces era el espíritu, el viaje espiritual. Y esto empieza en 1982, cuando después de un año casi medio de estar casado me divorcio de un muy mal matrimonio y ese divorcio catapulta mi necesidad de conocer, de saber, de informarme qué es lo que pasa dentro de la cabeza de alguien, qué pasa dentro de nuestra mente y si había la manera de encontrar cómo cambiar, cómo arreglar lo que estaba aquí, que estaba determinando una serie de actitudes que provocaban resultados nefastos. Crecí como un adolescente eh, enojado con el mundo, con la vida, con Dios. eh, y un buen día dije, tiene que haber algo más que esto. Tiene que haber algo más que esto. Y finalmente nos citan para darnos la sentencia de divorcio y al día siguiente, 24 horas más tarde, me hacen una propuesta de negocio fantástico. Se trataba de fabricar ropa de bebé, la más bonita que yo he visto. Y con eso empieza un nuevo capítulo en mi vida porque por los siguientes 4 años, casi 5, las cosas fueron de maravilla. Tuve acceso a una vida, a un nivel de vida fantástico. Eh, el negocio era divertidísimo y sin embargo algo me decía que no estaba yo completo, no estaba yo contento a pesar de todo, en pleno reventón, o sea, viviendo una vida de soltero envidiable. Y un día parado en mi oficina, en la ventana de mi oficina, viendo el sol tan bonito y el cielo tan bonito de ese día, volteo y al ver a 52 empleados sentados en mi negocio, pues se me erizaron los pelos porque el pensamiento de así se van a ver los siguientes 40 años me dio terror. Acto seguido, en esa oficina, le hablo a Yasha. Yasha es un maestro zen con el cual tuve relación muy cercana durante 10 años. ¿Cómo empieza la historia de Yasha? Estábamos en México, estaba mi socio en México, teníamos un socio argentino y estaba en México y decidimos, mi hermano, mi socio y yo, irnos a Puerto Vallarta a pasar un fin de semana de aquelarre, de solteros, de reventón. Y llegando yo a Puerto Vallarta, fuimos directamente al hotel, nos dan el cuarto y estando yo en el cuarto les digo, no, ¿saben qué? No, en este cuarto no. Hay algo que no me cuadra. Y bueno, los convenzo, regresamos abajo, convencemos al gerente que nos tenemos que ir y nos devuelven
el voucher de la tarjeta de crédito y nos subimos a un taxi y vamos a otro hotel. Y a la mitad del camino a mí me vuelve a agarrar la locura y les digo, ¿saben qué? Me equivoqué, nos tenemos que regresar. Y bueno, mi hermano me zarandeaba porque me decía, ¿qué te pasa? Y le digo, no, ve, espérate, vamos a regresar, vamos a regresar. Y cosa curiosa, pues regresamos al mismo hotel, hablamos con el mismo gerente y nos dieron el mismo cuarto. Una vez instalados, nos fuimos a cenar y a las 9 de la noche, cuando la tropa se preparaba para la batalla de la noche, yo me excusé y me fui a dormir. A las 6 de la mañana del día siguiente los levanto, creo que tenían una hora de haber llegado, y los convenzo de irnos a caminar a la playa a esa hora, a ver el amanecer precioso. Y por las siguientes 2 horas tuvimos una plática entre los tres que no se hubiera dado de otra manera. Profunda, sincera, sentida, muy conectiva. Nos conectó muy, muy, muy profundamente y ya estábamos de regreso en el hotel, nos fuimos a desayunar y de ahí a la alberca. Y estando en la alberca, mi hermano me dice, ¿por qué no te acercas a hablar con esta señora? Ni él ni yo la habíamos visto nunca, ni ella nos había visto nunca a nosotros. Yo traía colgado un escarabajo egipcio, aquí como medalla, y ella se me quedó viendo en el escarabajo, y yo me acerqué siguiendo el consejo de mi hermano, y empezamos a platicar. Ella se llama Madi, y empezamos a platicar, y me empezó a platicar hablar de meditación, de concentración, de trascendencia. Y así como se los estoy platicando, me dice, me ofrece la posibilidad de eh, meditar ahí mismo, con un grupito musical que está tocando, y de este lado había niños, y ahí me dice, ¿sabes qué? Vamos aquí afuera al jardincito, que era ahí luego, luego, nada más que fuera de la alberca, y te voy a platicar algo de lo que es meditación. Meditación, me dije, no, hombre, esto sí se va a poner bueno en pleno Puerto Vallarta. Y empezamos a platicar, nos sentamos en un par de sillas frente a frente y me empezó a hacer unos ejercicios de respiración con los cuales fui abandonando la zona de ruido sin moverme. Dejé de oír el ruido, dejé de oír absolutamente todo. Ella me venía guiando con una serie de imágenes y de imágenes que creaban experiencias en mí y me tenía fascinado, fascinado. No sé cuánto tiempo pasó, pero fue un rato, 20, 30 minutos, una cosa así, y me trajo de regreso. Y cuando me trajo de regreso me encuentro a mi hermano y a mi socio en la alberca, atacados de la risa, de verme totalmente desfallecido en una meditación profunda, la primera de toda mi vida, y yo de regreso no sabía ni qué onda, ¿no? Pero sí le dije a Madi, voy a estar hasta mañana, que era esto era el sábado, y al día siguiente nos regresábamos a México en la noche. Le dije, mientras tanto, me encantaría seguir platicando contigo. Y me dice, mira, yo soy discípula de alguien, yo no soy la maestra. Y le digo, ¿de quién eres discípula? Me dice, mi maestro se llama Yasha y vive en Seattle, Washington. Y le digo, háblale, por favor, que voy para allá. El resto del fin de semana nos la pasamos haciendo ejercicios y bueno, empecé a conocer todo esto del viaje interno, del visitar la mente, preguntarle a la mente. Y fascinado con todo esto, regreso a México el lunes
arreglo todo en la oficina y el martes me subo a un avión y me voy a Seattle sin saber quién es Yasha, ni a qué iba, ni de qué se trataba. Yo venía siguiendo una sensación dentro de mí que me dejó ese ejercicio con Maddie, que no la podía yo ignorar, no la podía yo ignorar. Y así llego a Seattle. Un detalle curioso es que la noche anterior, la noche del lunes, fui con un amigo mío a tomar una copa al Camino Real, a uno de los bares del Camino Real. Y cuando vamos entrando, entramos por Mariano Escobedo y normalmente hay pizarras ahí con indicaciones de dónde están los salones y qué eventos hay. Había una pizarra totalmente negra con una sola palabra en toda la pizarra esta. Y decía Seattle. Yo dije, bueno, más claro ni el agua, ¿no? Ahí te voy. Y al día siguiente efectivamente me tomé el primer avión a Seattle, hacía escala en San Francisco y luego Seattle, y fui a ver a Yasha. Fui a ver a Yasha. Yo me esperaba, pues imagínate el maestro Zen, ¿no? Yo me esperaba a Moisés con la túnica blanca, ¿no? Y el bastón mágico aquí. ¿Y quién estaba recibiéndome en el aeropuerto? Un señor como de en aquel entonces unos 45 años, en una perfecta forma física, con playerita blanca, jeans y sus lentes Ray-Ban. Cualquier gringo podía haber sido Yasha. Y bueno, nos saludamos, me saludó muy curiosamente como saludan los monjes zen, y yo, pues, por supuesto, no tuve ni idea de qué hacer al respecto, pero luego aprendí esos saludos y se me quedaron hasta la fecha. Nos subimos al coche y vamos hacia una casa que él había conseguido para la semana que yo iba a estar ahí. Y en el coche, el maestro Zen, que yo no conocía, me hace una pregunta. Me dice, ¿cuál es el objetivo de tu viaje? Y le digo, no tengo la más remota idea. Me vengo siguiendo una sensación que me causó el haber conocido a Maddie, el haber estado haciendo ejercicios con ella. Y la verdad no tengo ni idea ni a qué vine ni qué estoy haciendo acá. Y me dice, ¿qué tal si le ponemos un objetivo a tu viaje? Y le dije, oye, ¿cómo no? Qué maravilla. ¿Cuál sería el objetivo? Y crea unos segundos de silencio y me dice, ¿qué tal si el objetivo de tu viaje es encontrar un camino apropiado para vivir o un camino apropiado para morir? En ese instante me cruzaron todas las escenas de los programas de televisión donde un gringo se convierte en un energúmeno y empieza a matar. Yo estaba esperando que sacara el cuchillo de un momento a otro, porque ya me preguntó cómo quiero morir, pero pasando esos segundos de verdadera confusión, fijé mi atención en la pregunta. ¿Un camino apropiado para vivir o un camino apropiado para morir? Yo lo pensé casi todo el camino de regreso a la casa, veníamos en silencio, yo venía pensando eso, porque lo primero que íbamos a hacer llegando después de instalarnos en la casa era sentarnos a trabajar sobre esa respuesta. Y yo pensándolo y tratando de imaginarme una y la otra, que le digo, ¿qué tal los dos? ¿Qué tal si encuentro un camino apropiado para vivir y en su momento el camino apropiado para morir? ¿Qué tal?
Y se me queda viendo y me dice, nadie me había contestado esto. Yo no sabía si era bueno o era malo. Y y me dice, bueno, vamos a hacer ejercicios y vamos a trabajar toda la semana. Y al final, cuando nos volvamos a regresar al aeropuerto, vas a tomar la decisión de uno de los dos. ¿Cuál va a ser? Pues ya sabrás. Y así empieza un viaje con una semana excepcional, excepcional, excepcional. Con este maestro Zen que a los 27 años de edad dejó todo, dejó un puestazo en MIT, matemático, físico, casado, dos hijos, y un buen día dicen, ¿saben qué muchachos? Yo me voy a volver monje zen. Y bueno, el desenlace, pues cada quien se lo imagina, ¿no? La cosa es que se zafa de todo esto y se va a recorrer por los siguientes 28 años, 27, 28 años, los monasterios de diferentes lugares, convirtiéndose en un verdadero monje, en un verdadero monje. Y regresa a Seattle, donde él vivía, para transmitir lo que estos 27, 28 años de monje, de monasterio, le enseñaron y poderlo adaptar, que ese es el detalle que a mí me encantó, poderlo adaptar a la vida occidental. Y cuando me dijo eso, yo inmediatamente dije, yo me apunto. Eso me encanta. A ver, ¿qué es lo que traes de allá que se puede aplicar acá? Me acuerdo muy bien que en uno de los ejercicios de meditación durante la semana agarramos una paz, pero así como nunca la había yo experimentado con esa intensidad. Y cuando salimos del ejercicio me pregunta, ¿y qué te pareció? Y le digo, a mí me encantaría poder alcanzar este nivel de ecuanimidad, digamos, un viernes a la 1 de la tarde en Madero, teniendo que llegar al banco en la colonia Condesa, por ejemplo. Ahí quiero tener la calma, ¿me entiendes? Aquí es precioso, rodeado de árboles y el lago y la casa preciosa y el silencio y los pajaritos y no hay teléfono y no me entero de que si se rebotó un cheque o no. Y pero ¿qué tal esto en un medio ambiente totalmente hostil? Y me dice, ¿no sería ese un camino apropiado para vivir? Maybe, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Al final de esa semana maravillosa, cuando vamos de regreso al aeropuerto, me dice, ahora sí, ¿qué escoges? ¿Un camino apropiado para vivir o un camino apropiado para morir? Y entonces yo le contesté, apropiado para mí sería tener una misión que cumplir, un algo que alcanzar, además de ganarme la vida y de, como me había ido muy bien, todavía estaba yo totalmente fuera de la realidad con relación al valor del dinero. Y y me dice, ¿qué misión te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría hacer como tu misión? Yo quería que escoger que mi misión fuera la de llevar este trabajo de adaptación que estaba haciendo Yasha. O sea, de adaptar las enseñanzas de Buda a la vida occidental moderna, rápida, con el frenesí con el que vivimos siempre. Y
y poder llevar estos momentos de paz, de tranquilidad, de claridad, de fuerza, de energía a la gente, a la gente que quisiera empezar un camino diferente y no seguir la misma fórmula que todos los demás y que siempre habían hecho. Así que escogí esa como mi misión, el ser el portavoz de este precioso tesoro espiritual tan ancestral y que había estado escondido, guardado y al cual no la gente como yo, como tú, como los de a pie, digamos, no teníamos acceso. Hasta que gente como Yasha lo empezó a traer a América a nivel muy, muy discreto, mientras que, por ejemplo, ya en ese entonces Maharishi hacía un escandalazo. En Estados Unidos, después de que los Beatles lo visitaron a finales de los 60. Ya meditación en Estados Unidos no era una palabra tan extraña, pero sí lo seguía siendo, porque apenas empezaba todo aquello. Regreso a México después de ese tremendo viaje, de esa tremenda experiencia. Hubo ejercicios que hicimos en un ferry. Nos hicimos un ferry para recorrer las islas de San Juan, así se llama, San Juan Islands. Y entre isla a isla íbamos haciendo ejercicios y meditaciones y procesos catárticos y me tenía llorando de una isla a la otra, pero todo en un ambiente tan espectacular, tan espectacular. Y yo sintiendo que cada hora me curaba yo de algo, sanaba yo, me sentía muchísimo mejor. En una de las pláticas que tuvimos en el muelle, fíjate, en el muelle, había una banquita y nos sentamos en la banquita y ahí, así me sentó de lado y frente a frente, empezó a trabajar conmigo y me metió en toda la relación con mi papá. No, hombre, no, hombre, yo lloraba y lloraba y lloraba de lo que iba yo descubriendo, de lo que iba saliendo de mi mente que yo no estaba consciente de todo eso. Y de repente sonaba lógico y caían los veintes y bueno, fue un momento tan especial en el viaje que de por sí era ya tan especial. Pero lo curioso de esto, es que al levantarnos de la banca, yo me fijo que tiene una plaquita, la banca, ¿no? Como que alguien la donó. Y en la plaquita decía, donado por la familia no sé qué, el día 8 de septiembre de 1968, la fecha en que murió mi papá. Y en esa banquita estábamos sentados. De esos detalles con Yasha tengo docenas de ellos, docenas de ellos. Durante los siguientes 3 años, después de regresar de Seattle la primera vez, hubo viajes de intercambio. Lo invité a México, en México conoció gente, con esa gente regresé a Seattle por segunda vez. Estuvimos también una semana en un diciembre en Seattle que llovía torrencialmente y hacía un frío espantoso. Casi nos pagaban por subirnos al avión para ir a Seattle, donde pasamos unos días otra vez espectaculares, no nada más con Yasha, sino con varios ya de sus amigos que también estaban metidos en el desarrollo espiritual. Y bueno, fue algo maravilloso, maravilloso. Durante esos 3 años
Yasha venía a México, yo le organizaba grupos y entrevistas y pláticas y sí se armaba el público y se armaba el quórum, pero a final de los 3 años, el único que seguía practicando Zen en mi casa, como lo entendía yo y guiado por Yasha, era yo. Y a los 3 años es cuando decido hablarle a Yasha y decirle, ¿sabes qué? Quiero, quiero dejar la vida que tengo. Quiero dejar la vida que tengo y dedicarme al camino espiritual, al desarrollo de la conciencia, a mejorar este mundo tan loco. Y eso que en aquel entonces el mundo era una belleza. Y ya lo llamábamos loco. Y me dice, ¿y qué pretendes? Le digo, ¿sabes qué? Vente a México unos días y vamos a platicar. Dicho y hecho, a los días llegó a México y estábamos en mi casa platicando. En aquel entonces vivía yo en Virreyes y tenía 2 coches abajo y una empresa con 52 empleados y todos los juguetes que se te puede imaginar, pueda desear un hombre, yo los tenía. Y con todos esos juguetes y con toda esa riqueza que había ahí en la casa y en la fábrica y eso, se me queda viendo y me dice, ¿de veras quieres seguir el camino espiritual? Le digo, sí, sí, de veras quiero ver a dónde llega esto. La capacidad que tenemos de transformar nuestra mente me tenía fascinado, me tenía totalmente cautivado. Y fue así que con toda la soltura del mundo me pregunta, ¿estarías dispuesto a perderlo todo? Estoy en Virreyes, o sea, y sin dudarlo, sin pensarlo más de 3 segundos, le digo sí, sí estoy dispuesto a sacrificar todo por conocer nuestra realidad espiritual. Durante el transcurso de los 2, 3 días que estuvo conmigo en esa ocasión, desarrollamos una meditación específica para desarraigar, desarraigarme de todo lo que me tenía atorado, la fábrica, el departamento, los coches, para poder emigrar a Seattle y seguir el entrenamiento que había yo empezado. La meditación estaba diseñada para 2 años, pero en un año, en un año, vi cómo mi vida en la Ciudad de México de aquel entonces se desmoronaba a pedazos, a pedazos. Todo. Finalmente dejé el departamento, terminé una relación que se supone iba a venir conmigo a Seattle y a final de cuentas dijo, yo no me subo al avión. Y la fábrica, no hombre, la fábrica, tan hermosa fábrica, la despedacé, mandé las máquinas a un lado, las telas a otro lado. Y bueno, en menos de lo que pensamos, estaba yo en un departamento que heredó la familia de parte de mi abuela, sin rumbo, sin chamba, sin nada. Y cuando al final de todo esto, faltando unos días para irme, la relación, mi novia con la que yo estaba, me dice, ¿sabes qué? Yo no voy. Apareció en mi mente la cara de Yasha preguntándome, ¿estás dispuesto a perderlo todo? Y todo incluía todo, inclusive la relación. Así que
Me subía yo a un avión, al avión un domingo y el sábado anterior organicé una fiesta, pero tremenda en mi casa para despedirme y al día siguiente, este, dejé el departamento con gente dormida ahí. Me subí al taxi, nadie me llevó al aeropuerto. Me subí al taxi, llegué a Seattle con mis cosas, me subí a un avión y dejé atrás una vida increíble, 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 que en aquel entonces me fue muy fácil decir que sí la podía yo perder y no sabes cuántas veces me he arrepentido de esa decisión. Pero le seguí adelante, le seguí adelante. Llegué a Seattle, las primeras 6 semanas las viví en el barco donde él vivía. Él tenía un barquito y me asignó un camarote y las primeras semanas me las pasé como bebé, ¿no? Llorando, comiendo y durmiendo. Lloraba todo lo que dejé en México, todo lo que sucedió en México, todo lo que no pude llorar en México, todo lo que no permití que me doliera en México, me dolió ahí. Pero después de 6 semanas me sentía bastante mejor. En una de las noches fantásticas en el barco, tuve un sueño muy vívido en donde yo completaba el viaje que había iniciado mi abuelo. Mi abuelo cuando dejó Rusia quería venir a América y cuando se enteró que estaba en Veracruz, bueno, pues ya estaba en Veracruz. Pero la intención era emigrar hasta Estados Unidos de América. Y yo estaba completando esa última parte del viaje que él no hizo, yo la estaba haciendo y me mudaba a Estados Unidos. Después de esas 6 semanas, alquilé un departamentito muy bonito en un conjuntito que tenía su cancha de tenis, por supuesto. Y ese departamentito se convirtió en mi celda. Y a partir de ese momento empezó para mí un entrenamiento de tipo monástico, un entrenamiento de monje. Y mi departamento era la celda en donde los monjes viven en silencio y estudian y meditan y los que están súper entrenados hasta levitan. Y los primeros 2 años, esos primeros 2 años en Seattle, en Estados Unidos, fueron sensacionales, sensacionales. Me di el enorme lujo de presenciar, hacer un recorrido presencial con los maestros de la época. Era el momento, era el momento del despertar espiritual masivo de Estados Unidos, donde Seattle se unía a San Francisco y a Los Ángeles para ese despertar que después contagia a Chicago y a Nueva York. Porque todo nace en California. Y era sensacional y comíamos tofu y tomábamos té, ¿no? Y hierbas y era una cosa tremenda, una cosa maravillosa, un nuevo mundo, un mundo donde podemos ser sanos y hasta que de repente entraron las drogas y entonces todo aquel movimiento de peace and love se desvirtuó totalmente. Totalmente. La idea era buenísima, la realización. Nos perdimos en la psicodelia. Pero la vida, esos 2 años en Seattle fueron maravillosos porque tuve la oportunidad de ver a todos los líderes espirituales en vivo y en directo, talleres y fines de semana y cursos y con nombres, inclusive tuve que hacer una lista porque son muchísimos. Tomé un año con el curso de Joel Goldsmith con una interpretación de la Biblia sensacional, sensacional. La primera vez que tengo contacto
con una adaptación moderna aplicable a la vida diaria de la Biblia. Y luego el inolvidable taller de fin de semana con Ram Dass y la lectura de sus libros y los de Timothy Leary, que fueron los precursores del uso del LSD para cuestiones médicas. Estuve con los sufis, con Pir Vilayat Inayat Khan, estuve con Gurumayi por años yendo a cantar a su templo. Estuve con Mita Amritanandamayi, una maestra hindú sensacional, que las clases las da cantando. La clase, las explicaciones las da cantando, algo bellísimo que te puedo decir. Luego estuve con la gente de Maharishi en Seattle, Tansen y Shirsha. Ellos me invitaron a ver una demostración de levitación de la cual platicaré otro día. Estuve con, por supuesto, Anthony Robbins, con el curso de Despertando al Gigante Interno. Estuve con el Dalai Lama en un curso de fin de semana, a 1 metro de distancia estábamos oyéndolo hablar, y cuando me acerqué a él para saludarlo al final del curso, 2 o 3 metros antes de llegar a donde él estaba, yo empecé a llorar de una emoción. El Señor tiene una energía impresionante, por eso es el Dalai Lama, porque tiene esa pureza espiritual que lo hace tremendamente poderoso. Y bueno, dicen que toda tierra prometida termina siendo la tierra de la esclavitud. Y se acaba Seattle porque se me acaba el dinero y me tengo que ir a Los Ángeles a trabajar. Entonces emigro a Los Ángeles y caigo por cuestiones de conexiones de unos amigos con otros amigos, y me recomiendan, y voy a dar a una casa en Los Ángeles a rentar un cuarto donde viven 3 mujeres, y tenían una cuarta recámara, y estaban dispuestas a rentármela a mí. Bueno, fue algo sensacional. Era gente conectada con la convergencia armónica que iba a suceder. El New Age a todo lo que daba, la música, los libros, las conferencias, las fiestas, las reuniones, celebrando la inocencia. Era lo que estábamos celebrando, la inocencia, el volver a creer, el volver a tener esperanza, el volver a tener la certeza de que podíamos cambiar el mundo. Era maravilloso, simplemente maravilloso. Termina Seattle, emigro a Los Ángeles, me alquilo un cuarto en esta casa con esta maravillosa gente, y me dedico inicialmente a vender arte mexicano. Y sin embargo, además de trabajar, pues seguía yo con la cuestión de las clases y las pláticas. Se iba a tomar de todo. Estaba yo ávido de conocer todo este nuevo mundo de la nueva era, ¿no? De la era de Acuario. Qué inocentes éramos en los 80s todavía. Y en Los Ángeles tuve la oportunidad de estar un taller de fin de semana con Deepak Chopra. Ahí estuve con el Dalai Lama. En Los Ángeles fue donde tuve esa oportunidad. Y fui dando, inclusive antes de dejar Seattle, ya como introducción a la convergencia armónica, hubo una reunión de 6,000 personas en el estadio de fútbol de Seattle. Era una de las secciones del estadio, porque es muy grande el estadio.
Pero en esa sección la pudieron acomodar muy bonito para tener una meditación con 6,000 personas que estaban apoyando la convergencia armónica, que se trataba que varios planetas se iban a alinear un cierto día y que eso iba a traer el despertar de la conciencia del ser humano. Esos son los años 80, ¿no? Ahora en 2020, después de 10 meses de pandemia, qué lejos queda aquello. Pero en esa reunión me hicieron la invitación para que yo guiara una meditación ante 6,000 personas. Y dicho y hecho, en, en un estadio con 6,000 personas, lograr el silencio absoluto es verdaderamente un gran logro. Es un gran logro. Y yo lo logré. Guié una meditación en donde nadie se movió por los siguientes 12 minutos. Fue algo tremendo, tremendo. Es una de mis mejores experiencias esa vez. Yo ahí me di cuenta que yo nací para hablar en público. Lo he hecho de manera cómica y lo he hecho de manera seria. Y me es muy fácil, me encanta, simplemente me encanta. Sigo en Los Ángeles trabajando y visitando grupos y cantando con Guruma, y cuando me sucede aquella noche triste en Los Ángeles, que oigo la voz que me dice: ¿y qué tal un curso de milagros? Y voy y consigo el libro. Ya en otro video platiqué la historia. Consigo el libro y empieza para mí un recorrido intenso de 17 años con el curso de milagros. Empecé yendo a 4 clases diferentes a la semana. Era asiduo a las visitas de Marianne Williamson a Los Ángeles, que las hacía una vez al mes. Yo no me perdí ni una. Estuve tomando clases con Alan Rosenthal, otro gran baluarte de un curso de milagros, y noté que me era muy sencillo repetir esto y explicarlo y reinterpretarlo y acomodarlo a un idioma aplicable a la vida de hoy, lo mismo que hacía yo con el Zen. Esa es mi misión, adaptar todas estas sabidurías a un mundo muy conflictivo, muy conflictivo, que nos presenta retos tremendos para seguir adelante. Y empieza este asunto del curso de milagros, y después de unos años empiezo a dar clases de un curso de milagros, y paralelamente mi vida financiera iba empobreciendo paralelamente, hasta que estalla toda la situación en Los Ángeles, significa el final de Los Ángeles, y me regreso a México con una mano adelante y otra atrás, otra vez. En México, con las conexiones y las posibilidades, pues no tardé gran cosa en agarrar el ritmo y tener ingresos y poder moverme y empezar la vida otra vez. En esos tiempos iba yo a clases del curso de milagros en español, que eran en México, claro, en español, porque quería oírlo en español, a ver cómo lo aplicaban, cómo estaba traducido. No había tenido yo ese privilegio de poder dar la clase en español, porque siempre la di en inglés. Cuando empezaba yo con el curso de milagros, estuve involucrado con una mujer que vivía en Ojai, California, y ahí di varios cursos.
Ahí di varios cursos. Di un taller con respecto a la profecía celestina, otro con respecto al libro Conversaciones con Dios. De ahí derivé unos ejercicios, hicimos unas meditaciones y unos ejercicios gestalt con ellos sensacionales, muy sanadores, muy sanadores. Sin embargo, lo que seguía creciendo en mí era el curso de milagros y seguía yo metiéndome y metiéndome y metiéndome. A finales del año 2000, no, del año, sí, 1999, ya para el año 2000, decido regresar a Estados Unidos, pero en lugar de a la costa oeste, a la costa este, a Miami, a la tremendamente seductora ciudad de Miami. Y ahí no tengo contacto con el curso de milagros, pero sí me involucré con grupos de crecimiento, de terapia, como una terapia, digamos, multidimensional, donde había la cuestión psicológica y la cuestión espiritual y la cuestión diaria de todos los días. Y me sirvió mucho para sanar, para sacar la pus que me había dejado el tremendo tronido de Los Ángeles. Fue dejar toda una vida. Dejar toda una vida que se había armado de la nada cuando yo llegué a Los Ángeles. Nadie sabía que iba a estar yo ahí. Nadie me conocía. Me bajé del tren y dije, ¿a dónde? ¿Para dónde voy? Y así empecé en Los Ángeles y se hizo una vida riquísima. Estuve muy involucrado con un templo eh, no reconstruccionista, pero sí muy cerca muy reformista, en donde el rabino había tenido también un entrenamiento, bueno, había estado involucrado con enseñanzas de tipo budista y de meditación y eso, que combinado con la Kabbalah hacía algo exquisito y a mí me tenía totalmente embobada sus clases, me encantaban, me encantaban. Y bueno, estuve muy involucrado con la comunidad misma que me llevó a dar clases de Torah y de Kabbalah en un pueblito que se llama Ojai, una ciudad chiquitita a una hora de Los Ángeles, donde conozco a Mary, una mujer encantadora, y con ella sigo la práctica de un curso de milagros y como no había nadie en Ojai que la diera, empecé yo a dar las clases de un curso de milagros en inglés en Ojai. Regreso a México, después de todo eso, regreso a México, después del gran tronido de Los Ángeles. Y como dije antes, pues, estuve involucrado con grupos, de repente fui a una conferencia de Jorge Mares buenísima, y eso me redespertó el sabor que me encanta del curso de milagros. Y regreso a Miami, me involucro con grupos de terapia y de autoayuda y de crecimiento que me ayudaron a sanar muchísimo y me regresan a la impartición. Empecé a la impartición de un curso de milagros. Empecé por ir a ver otros grupos de otros facilitadores y cómo se estaba dando el curso, cuando leí un anuncio en uno de los periódicos locales que Unity Church, una organización muy importante en Estados Unidos en cuestiones de New Age, eh, estaba solicitando a un facilitador para un curso de milagros y por supuesto que apliqué. Me hicieron un par de entrevistas y por supuesto me dijeron, tienes los dos cursos, el de inglés y el de español. Y así empiezan dos de los mejores años de mi vida. De veras impresionante, impresionante. Las clases eran sensacionales.
eran una de las clases que más gente atraía a la organización esta. Venían facilitadores de otros grupos a ver mis clases. Y de ahí se deriva un taller de fin de semana que di 22 veces, las últimas 4 de ellas en San Cristóbal de las Casas. Raro, pero fui a dar hasta allá con el curso. Espectacular, espectacular. Eh, Fue muy, muy, muy bueno ese tiempo, al final del cual yo decido dejar todo lo que estaba haciendo en cuestiones de trabajo y dedicarme exclusivamente a la escuela de un curso de milagros. Ya hablo una escuelita en mi casa y a los 3, 4 meses estoy tronando por falta de dinero y es una debacle nuevamente horrible, horrible, horrible. Ahí un amigo mío, un gran amigo mío, me invita a irme a vivir a Cancún y a trabajar como parte de la empresa fabricante de tequila que tenía en México, y la idea era abrir una sucursal en Cancún, y me voy a Cancún a vender tequila durante el día y tomando clases y yendo a cursos en las noches para conectarme, para conocer, hasta que veo que no tengo, o sea, estaba yo involucrado con un grupo ya por casi un año, cuando llego, una de básicamente la última sesión en la que yo participé, y lo que veo es el libro del curso de milagros en la mesa, que nunca habíamos hablado de eso. Y yo dije, no puede ser, no puede ser, o sea, no había nadie dando la clase del curso de milagros, y por un lado empezó señor a dar la clase, y por el otro lado yo tenía otro grupo y empecé a dar clase otra vez 2 años completos, 2 cursos completos. Otra experiencia enriquecedora, sensacional, pero dejo Cancún no por una cuestión de debacle, sino por una cuestión de que no me gustó la vida en Cancún, no me gustó. Y no me sentía yo vendiendo tequila. No, no es, ni me gusta el alcohol ni nada por el estilo. Entonces, no macheamos, y finalmente, después de 4 años, me regresé brevemente a la Ciudad de México para volver a saltar a Fort Lauderdale. Y por 6 años no tuve, los siguientes 6 años, 7, incluyendo el regreso a México a finales de 2013, y los siguientes 6 años no tuve nada que ver, absolutamente nada que ver, con nada que tuviera que tocar el desarrollo espiritual y el viaje. Estaba yo muy amargado y estaba yo muy enojado por el hecho de que tantas veces lo intenté a fondo, tantas veces terminé empobrecido financieramente. Si yo hubiera sabido esto, cuando Yasha me preguntó si yo estaría dispuesto a perderlo todo, le hubiera dicho un no rotundo absoluto. Pero los hubieras no existen, y me regreso a México. Durante los siguientes 6 años no hago absolutamente nada relacionado con este camino, hasta que ya en medio de la pandemia, ya por julio, agosto, voy al café que todos los días solía ir. Me siento en una mesa en específico. Ese día que llego hay alguien sentado en mi mesa. Bueno, en la supuesta mesa mía, ¿no? ¿Y qué tiene en la mesa? El libro del curso de milagros. He ido a ese café por 6 años y nunca hubo nada al respecto. Nada, nada. Ese día, otra vez el curso de milagros. Y ante la insistencia, pues
lo que me dije es, si voy a regresar a un curso de milagros, lo voy a hacer para universalizarlo, sintetizarlo y quitarle todas las connotaciones religiosas que tanto impiden para tanta gente asimilar el curso. Que si yo recomiendo el viaje, no, no se lo recomiendo a nadie, a nadie, a nadie. Todo aquel que quiera empezar un viaje espiritual, pregúntese dónde está dispuesto a pagar por el viajecito. Salí a buscar a Dios y me topé con Aarón. Y por 30 y tantos años he estado lidiando con Aarón. Y al final de estos años, hoy, sentado aquí frente a esta cámara, le pregunto, bueno, ¿y Dios a qué hora sí responde? ¿Y Dios a qué horas sí nos da eso que soluciona, aplana el camino, eso que le llamamos el break? ¿A qué horas sí? ¿Y cuánta gente se ha ido esperando ese sí? Es hora de oírte, Dios mío. Es hora de oírte. Y de que los que hemos seguido un camino espiritual y hemos tenido que morder el polvo, es hora que nos respondas, con todo respeto y con todo cariño. Pero es hora de que te presentes, porque yo aquí estoy. Muchas gracias. Muy buen tiempo a todos. Y no se vayan sin antes suscribirse al canal. Nos ayudan mucho con sus suscripciones, además de que los mantendremos totalmente enterados de lo que sucede en este canal. Acabamos de tener a la doctora Gabriela Meneses, una epidemióloga, hablándonos de la situación actual del COVID. Regresará con nosotros para darnos una actualización acerca de las vacunas y todo lo relacionado a eso. En medio vamos a tener a Raquel Cohen hablándonos de los problemas sociales que ha generado la pandemia, el encierro, la incertidumbre, etcétera. Tiempos muy interesantes en nuestro canal y muy útiles. Lo que queremos es que todos progresemos, resolvamos y sigamos adelante. Por favor, suscríbanse. Mil gracias, mucha suerte y muchas noches.